Pedro, entonces, en el capítulo 3 de su primera carta, capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Esto es lo que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Vamos a orar. Señor, aplica tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Dios, tu palabra. Tu palabra, Señor, es eterna. Y te pedimos, Señor, que puedas estar amonestando, que estés confortando aún también nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, por tu gran misericordia, Dios. Ayúdame, Dios, a exponer tu palabra fielmente, y que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordemos que estos hermanos vivían bajo, ¿se acuerdan? Vivían bajo el gobierno de Nerón, y estaban sufriendo una persecución. Y posiblemente estaba muy cerca lo que iba a ser una gran persecución, y que posiblemente también Pedro haya muerto en esa persecución. Eso lo estuvimos explicando durante todos estos meses. Dice Pedro ahí en primera de Pedro 1:6, dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Entonces, podemos ver que estos hermanos estaban siendo afligidos en diversas pruebas, en una persecución. Ahora, en segundo lugar, Pedro les viene hablando, lo que estuvimos hablando los domingos anteriores, de la conducta que estos cristianos debían tener en este mundo. ¿Recuerdan? Primero de Pedro, veamos rápidamente, primero de Pedro ahí, capítulo 2, versículo 12. Yo voy a estar cortando los pasajes para enfatizar la conducta que estos cristianos debían vivir. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La conducta. Versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Después también habíamos visto, versículo 17 del capítulo 2 de primera de Pedro: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pablo después le está diciendo a los criados, a los esclavos, le está diciendo en el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. También vimos el capítulo 3, versículo 1. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos.
Versículo 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjense que yo estoy haciendo énfasis en lo que ellos debían hacer, cómo debían comportarse frente a un mundo hostil. Asimismo, también en el versículo 7 le habla a los maridos y le dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, podíamos ver todo esto, se fue explicando durante todos estos domingos atrás, cómo debían conducirse frente a este mundo hostil. Después Pedro concluye en el verso 8 del capítulo 3, que es lo que estuvo exponiendo todos estos domingos atrás Viti. Dice, resumiendo, ¿no?, algunas características principales que debían tener estos hermanos allí en estas diferentes iglesias. En el versículo 8 pudimos ver que ellos debían ser compasivos, se debían amar fraternalmente, debían ser misericordiosos, debían ser humildes y también debían hacer el bien. Debían hacer el bien. Después Pedro ahí le cita el Salmo 34, 12 al 16. También Piti estuvo explicándolo, haciéndoles una comparación. Esto es, si haces esto, todo te va a ir bien. Si quieres amar la vida, Pedro le dice, citando el Salmo 37, dice, si quieres amar la vida y ver días buenos, ¿qué deben hacer? Tu lengua debe abstenerse de hablar mal, tu lengua debe abstenerse de hablar engaño, me debo apartar del mal, debo buscar la paz, debo seguirla, debo perseguirla. Entonces, podemos concluir que lo que nos está diciendo acá es, al hacer esto, te va a ir bien. Y esto es lo que parece decir el versículo 13, que hoy nos toca estar estudiando. Porque dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Fíjense cómo lo traduce la Biblia, palabra de Dios para todos. Lo traduce de la siguiente manera. Dice, así que, ¿quién podrá hacerle daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Entonces, suena lógico, ¿no? Por eso este sermón lo titulé, Cuando todo va mal, haciendo el bien. Entonces, cuando nosotros vemos esta pregunta de Pedro, es lógico pensar en esto. Posiblemente Pedro está citando ahí Proverbios 16. Fíjense ahí en Proverbios 16, 7. Proverbios 16, 7. Fíjense lo que dice el sabio Salomón. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, dice, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Entonces, en la mente de cualquier persona, esta pregunta que dice Pedro acá, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? En cualquier mente de cualquier persona suena lógico. Si una persona es buena y se conduce correctamente por la vida, todo le va a salir bien. Cuando leía el verso 13 de acá de Primera de Pedro, me decía a mí mismo, ¿no? Pedro está siendo irónico. Pedro está siendo irónico. No puede poner esto. ¿Por qué? Porque al comienzo de su carta nos dice que estos hermanos estaban sufriendo. Y a lo largo de la misma, a lo largo de toda la carta, si nosotros la vemos, habla del sufrimiento. Fíjense,
Vamos nuevamente ahí a hacer un repaso de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 12. Primera de Pedro 2, 12. Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Dice, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores. Fíjense que los cristianos debían tener una conducta buena, pero eran calumniados como malhechores. Vamos a ver el versículo 18 del capítulo 2. Acá Pedro les está hablando a los siervos que debían someterse a sus amos. Pero dice que no solamente debían someterse a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables, dice. Entonces, podemos ver que estos cristianos estaban siendo oprimidos. Versículo 19 del capítulo 2. Podemos ver, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Otro, podemos ver en 1 de Pedro 3, esposas que debían someterse a esposos inconversos. Se debían someter. Si nosotros vamos al capítulo 4 de la misma carta, en el versículo 4, podemos ver que Pedro les dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dice, y os ultrajan. Fíjense en el versículo 12 del capítulo 4. Dice, amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido. En el versículo 14 dice que hablaban mal de los cristianos. En el versículo 16 del capítulo 4 dice que padecían como cristianos. Y Pedro les hace esa pregunta en el capítulo 3, verso 13. Así que, ¿quién podrá hacerle daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? ¿Quién? Y muchos caemos en este error, creyendo que si haces todo bien, la ecuación te va a salir bien. Si te portás bien en el trabajo, afirmalo, te va a ir bien. Si tenés una esposa o esposo inconverso y haces el bien, todo te irá bien. Si haces todo lo que Dios manda en su palabra, criás a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, todo te irá bien. En nuestras mentes hay esta ecuación. Trabajo bien, igual me va bien. Esposa sujeto, igual marido se convierte. Esposo amoroso, igual esposa se convierte, si en caso no son cristianos. Padres piadosos, igual hijos piadosos. Pero muchas veces la realidad no siempre es así. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la ecuación se revierte. Trabajás bien, te hostigan en el trabajo, te calumnian y a veces te echan. La esposa se sujeta al esposo. El marido sigue inconverso, sigue hostigador, sigue malvado. El esposo ama a su esposa. La esposa sigue siendo una víbora, sigue siendo odiosa, sigue siendo rencillosa. Los padres son piadosos, sus hijos son perversos, maleducados, malvados. Muchas veces esa es la realidad. El sabio Salomón sabía esto y lo escribió de esta manera. Fíjense ahí en Eclesiastés 8:14. Eclesiastés 8:14. Dice:
hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos. Y hay impíos que a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. Veamos ahí también el capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 15. He visto todo durante mi vida de vanidad, decía Salomón. Dice, hay justos que perecen en su justicia, y hay impíos que alargan su vida en su perversidad. Me gustó cómo lo traduce también nuevamente, citando la Biblia palabra para todos, porque lo traduce como lo hablaríamos nosotros, para que nosotros podamos entenderlo mejor. Dice así, lo traduce así esta Biblia, en Eclesiastés 8:14, dice, hay algo más que sucede en la tierra y que yo no encuentro, y que yo encuentro injusto. Al malo debería irle mal, y al bueno bien. Pero algunas veces sucede lo contrario. Eso no es justo. El versículo también 15 del capítulo 7 lo traduce de esta manera. Dice, en mi corta vida he visto de todo. Gente buena que muere joven. Y gente mala que vive mucho tiempo. Y muchas veces me encuentro yo encerrado y preguntándome, ¿cómo es esto que es lo que está diciendo Pedro? ¿Cómo es esto? Recordemos, hermanos, que lo que viene diciendo Pedro, ¿cómo debían comportarse? Y Pedro ahora le está diciendo, bien, si hace esto, ¿quién va a hacerle mal? Pero Pedro va más allá de nuestras mentes finitas y limitadas. Inmediatamente Pedro lo contesta en el versículo 14. Dice, 1 Pedro 3:14, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichoso sois. Seguramente Pedro estaba recordando las palabras del Señor Jesús. Ahí en Mateo 5, versículo 10 en adelante. Recuerden, el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos y le decía lo siguiente: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Versículo 12 del capítulo 5 de Mateo: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, y se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seguramente Pedro estaba recordando esas palabras. Cristianos perseguidos siendo luz y sal del mundo, pero siendo hostigados por ese mundo que quieren alcanzar. Ese mundo que es hostil a los cristianos, y los cristianos debemos ser sal y luz allí, y recibiendo toda clase de mal.
Pero dice Pedro, somos bienaventurados, dichosos, nos debemos sentir felices. No porque seamos masoquistas y pensemos, ahora hay que sufrir para ser bienaventurados. No. Son las palabras de nuestro amado Señor Jesús que me alientan. Él tiene cuidado de nosotros. Y todo lo que hace es para nuestro bien. Fíjense ahí, en Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Fíjense en el versículo 30 del capítulo 6, otra vez. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Veamos también el capítulo 10 de Mateo, versículos 30 y 31. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No es porque mi valor es porque soy lo más, porque soy el centro del universo, porque soy el centro del corazón de Dios. Yo valgo todo eso porque fui aceptado en el amado, en Cristo, en su Hijo, en su obra. Por eso yo valgo. Como dice Pablo ahí a los Corintios. Fíjense en 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Dice: porque Dios, quien mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En estos vasos de barro tenemos un tesoro incomparable: Cristo. En estos vasos de barro frágiles tenemos el tesoro más grande que puede existir: Cristo. Por eso Pedro les dice: no teman lo que ellos hacen. No teman. ¿Se acuerdan lo que Jesús decía ahí en Lucas 12, 4 al 5? Les decía: no teman a los hombres que no pueden, pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Témanle a Dios, que puede matar el cuerpo y el alma y echarlos al infierno. Pero dice: no teman a ellos. No teman a ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 15 del capítulo 3 de 1 de Pedro. Dice:
sino santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Sino santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Reconozcan, dice Pedro, exalten, magnifiquen, honren a Cristo como Señor. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Pedro una y otra vez en su carta enfoca a los cristianos en el Evangelio. Una y otra vez en el capítulo 1, versículo 3 podemos ver cómo los enfoca en el Evangelio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. En el mismo capítulo, versículo 17, dice: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de nuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo, precioso para Dios, ahí lo decía Pedro en 1 de Pedro 2, del 4 al 8. Cristo, precioso para Dios. Cristo, precioso para nosotros. Ahí también podemos ver en 1 de Pedro 2, del 21 al 25, Cristo, nuestro sacrificio, nuestro ejemplo. Cristo es el que nos lleva al Padre. Mis hermanos, Él es nuestra paz. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pedro nos enfoca nuevamente en Cristo. Tenemos su paz. Cuando Jesús hablaba a los discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, dice Jesús. Mi paz os doy y no es como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la oración, en el mismo capítulo, en el mismo evangelio, Juan 16:33, otra vez Jesús le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro conocimiento debe ser en nuestros corazones. Ese reconocimiento a Dios debe ser en nuestros corazones. Nuestra esperanza está en Él. Nosotros debemos meditar estas cosas siempre, cuando nos vaya bien y cuando nos vaya mal. Siempre debemos meditar en estas cosas. Como cantábamos recién, el himno que lo compuso Spafford, dice: estoy bien. ¿Por qué estoy bien? Porque tengo paz con mi Dios. Estoy bien porque tengo paz con mi Dios. Estos deben ser los rieles, estas palabras deben ser los rieles que guían nuestras vidas.
vidas. Estamos en paz con Dios por medio de Jesús. Esos están bien. Esos están bien. Por esa razón, Pedro les dice: si no santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. La preparación para la defensa de la fe está conectada con mi entendimiento en el Evangelio. Está conectada con mi entendimiento en el Evangelio. Esto es, mi corazón, mi mente, están cautivados por la obra de mi Salvador. Están cautivados por la obra de mi Salvador, que por su gracia me rescató, que por su gracia me perdonó todos mis pecados. Todos mis pecados fueron perdonados en la cruz. Todos mis pecados. Cuando alguien quiera que nosotros expongamos nuestras razones de la esperanza que nosotros tenemos, no puede salir de nuestra boca arrogancia, irreverencia, orgullo, ni nada por el estilo. Si no, debemos ser humildes, debemos ser reverentes, debemos contestar con mansedumbre, porque fuimos salvados por pura gracia. Fuimos salvados por pura gracia. Él es el bendito, como comienza la carta de Pedro. Él es el bendito. Él es el que quien determinó salvarme. Él debe llevarse la gloria. Él debe llevarse la gloria. Y mi conciencia sabe que fui salvado por la gracia de Dios, mediante la fe, por la única y perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hago, absolutamente todo lo que hago, es porque entendí que todo lo bien que yo puedo hacer en esta tierra es por la gracia de Dios. Que todo lo que hago bien en esta tierra, todas mis obras, toda mi buena conducta, toda obediencia a la palabra de Dios, no es porque estoy expuesto a los ojos de los hombres, sino porque los ojos de mi buen Padre están sobre mí, que me amó de pura gracia y quiere que lo disfrute a Él por la eternidad. Por la eternidad. Disfrutarlo a Él por la eternidad. Por eso en Efesios 2:10 nos dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Él es el que me salva, Él es el que me da vida, Él es el que prepara esas obras para que yo ande. Es para amarlo por la eternidad. Mi manera de conducirme no es para que todo me salga bien a mi manera y mi forma de pensar, sino como dice el mismo Pedro, ahí en 1 de Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga
las obras de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Y otra vez volvemos a repetir este pasaje. ¿Cómo fuimos redimidos? Dice, sino con sangre preciosa, que es la sangre preciosa de Cristo. Por eso todo lo que hago, lo hago por amor, porque Él me amó primero. Lo hago por amor, porque Él me amó primero. Entiendo el Evangelio. Mi corazón está cautivado por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y quiso darme vida en Cristo. Siendo yo su enemigo, el Padre quiso mandar a su Hijo. Su Hijo se dispuso a venir al mundo para morir por pecadores como nosotros. ¿Para qué? Para restaurar mi relación perdida. Para restaurar esa relación que teníamos antes perfecta, que tenía Adán y Eva en el huerto. Para restaurar eso y hoy poder disfrutar a Dios. Y empezando desde ahora por la eternidad. ¡Qué misericordia! Podemos concluir, ¿no? Nuestro bien en la vida es nuestro Señor Jesús. Nuestro bien en la vida es nuestro Señor Jesús. Él es todo nuestro bien. Él es todo nuestro bien. No importa la situación en la que nos encontremos. Como dice Eclesiastés 3:4, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. No importa la situación en que nos encontremos, Él es nuestro bien. Y si hoy estamos en un momento de nuestras vidas que debemos llorar, pues lloremos. Porque para eso ya lloramos, para desahogar nuestra angustia. Y si nosotros o aquellos que están cerca de esas personas que están angustiadas porque están pasando por un problema, aunque ellos estén haciendo perfectamente todo lo que Dios demanda en su palabra, y todo parece como que todo le va mal, debemos llorar con los que lloran. Pero, no debemos quedarnos en la angustia viendo el mal. Y ahí está la pregunta de Pedro en el versículo 13. No debemos estar viendo el mal y estar angustiados, sino debemos levantar nuestros ojos y clamar a nuestro Padre, sabiendo que me amó de tal manera que dio su propio Hijo para que estemos en paz con Él. Y Él preparó un lugar que es incorruptible, incontaminado y jamás se marchitará, para que lo disfrutemos a Él eternamente, comenzando desde ahora. Ese lugar se llama Cristo. Cristo, el que se sentó a la diestra del Padre, el que triunfó en la muerte, resucitó, como decía su palabra. Él es nuestro bien. Él es nuestro bien. Y cuando alguien nos ve en aflicción, pero gozosos o en alegría, porque nos está yendo bien, nosotros podamos responder, como dice el Salmo 73.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Pero nuevamente, comienza con el Evangelio. Los instruye a estos hermanos para que se conduzcan como santos. Y vuelve a mostrar el Evangelio. Vuelve a mostrarle nuevamente la conducta en el hogar como debe ser. Vuelve a mostrarle el Evangelio. Porque, mis hermanos, nosotros no podemos estar mirando acá en la tierra, nuestros ojos acá. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Él resucitó, Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es nuestro gozo. Él es nuestro bien. Aunque me vaya bien acá en la tierra, este no es mi bien es Cristo. Y aunque me vaya mal en esta tierra, Él es nuestro bien. Mi corazón tiene que estar cautivado por el Evangelio del Señor. Por el Evangelio, por Cristo. Cristo es nuestro gran tesoro. Cristo es nuestro gran tesoro. Y como dice Pablo en Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vamos a ser como Él. Dice hermano, vamos a ser como Él, porque lo vamos a ver tal como Él es. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres, Dios. Perdónanos, Señor, porque somos tan fáciles, Señor, de bajar nuestra vista y mirar todo lo que nos está pasando. Muchas veces, Dios, nos encontramos como Pedro viendo el agua mientras caminaba por ella y hundirse por mirar el agua, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a recordar que la victoria está en tu vida. Tú venciste la muerte. Tú nos libertaste del pecado. Tenemos paz para contigo, Señor. Estamos completos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder predicar también esto. Y todo que sea para tu gloria y para tu honra. Nada más. Y que tu nombre sea exaltado, Señor. Tú eres el único que merece la gloria, Señor. Porque tú eres el que salva. No hay ejército, no hay fuerza. Tú eres el que salva, Dios, por pura gracia. Y tu gran misericordia. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Señor, te pido que puedas estar levantando a aquellos hermanos que están sufriendo, Señor. Y muéstrale, como cantamos recién, muéstrale a Cristo, nuestro precioso tesoro. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.